En España sigue la polémica por la postura del gobierno de Pedro Sánchez contra Israel, país al que califica de genocida. El Ejecutivo español ordenó esta semana medidas restrictivas contra Israel y el gobierno de Netanyahu respondió acusando al gobierno español de estar movido por el odio y el antisemitismo para tapar los escándalos de corrupción que rodean a la Moncloa. Ayer el gobierno de España condenó tajantemente, dice el gobierno, el bombardeo de Israel en Qatar contra miembros de alto rango de la organización terrorista Hamas, responsables de la brutal masacre del 7 de octubre del 2023 y que además habían amenazado con repetir una acción anterior. España decidió llamar en consultas a su embajadora en Tel Aviv, luego de anunciar unas medidas esta semana, en medio de una creciente crisis diplomática por las posturas de Sánchez frente a Israel. Y continúa siendo delicada la situación por las protestas anti-israelíes en la Vuelta a España en bicicleta. Esta etapa, la de ayer, tuvo que ser suspendida incluso varios kilómetros antes del sitio previsto para la meta, porque varios de los manifestantes se atravesaron al paso de los ciclistas, poniendo en riesgo la seguridad de los deportistas y también de los aficionados. Una escena similar a la vista en días anteriores en la Vuelta a España por los manifestantes que rechazan la presencia de un equipo de Israel en esta competencia. Para este fin de semana, cuando la carrera va a llegar a Madrid, las autoridades tienen previsto un mayor despliegue para evitar que las etapas vuelvan a ser entorpecidas. Crisis en la relación de España con Israel en varios frentes, como lo acabamos de revisar. Embajador Gustavo de Arístegui, diplomático español, escritor y analista geopolítico, ex embajador de España en India. Señor de Arístegui, buenos días, gracias por estar aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Usted es un conocedor de la diplomacia española, hace parte del servicio diplomático español desde hace muchos años, ya hoy está en el retiro, pero lo conoce perfectamente. ¿Cuál puede ser la implicación para España, para el gobierno de Pedro Sánchez, de estas medidas anunciadas esta semana? Restringir la circulación de embarcaciones que lleven combustible para las fuerzas militares israelíes, restringir el uso del espacio aéreo por parte de aeronaves que tengan material de defensa con destino a las fuerzas israelíes y, en últimas, declarar o considerar que Israel está incurriendo en un genocidio. ¿Cuál puede ser la consecuencia para España, para sus relaciones con el resto del mundo? Por cierto, en una postura de Sánchez que no tiene el consenso del resto de los países de la Unión Europea. Bueno, no solo tiene el consenso del resto de los países de la Unión Europea, no tiene el consenso del Parlamento español. Es verdad que las fuerzas políticas españolas de centro y centro-derecha, así como también la derecha, no están en una posición mayoritaria en este momento. Las encuestas dicen lo contrario, pero no es menos cierto que, por ejemplo, partidos como el Partido Nacionalista Vasco o incluso Junts, que es un partido radical, pero de derechas, independentista, puedan favorecer o estar de acuerdo con estas posiciones. Me gustaría tratar de hacer un análisis un poco estructurado de lo que ustedes acaban de describir. En primer lugar, España tiene el único gobierno de Europa que es de extrema izquierda. Tiene un partido socialista completamente virado a la izquierda, en coalición con Sumar, que es una coalición a su vez de fuerzas de extrema izquierda. Estuvo también unido a ese gobierno, aunque ahora en este momento no, la coalición Podemos, que es todavía más dura en la izquierda, que es la única que está subiendo dentro de la izquierda radical. La izquierda radical en España desde hace décadas se ha mostrado como profundamente antirrealí, antisemita y antijusticia contra el terrorismo, lamentablemente. Hemos visto como, por ejemplo, Pablo Iglesias en España ha acudido a celebrar fiestas o encuentros en lo que llamamos en el País Vasco, yo soy vasco, Enrico Tabernas, que son los bares de ETA, es decir, una organización terrorista. Le quiero decir con todo esto que lamentablemente en España la mayoría de los españoles no estamos de acuerdo con esta posición, pero que somos en consecuencia víctimas de esta posición. Y por eso hacemos también un llamamiento a Israel y a la opinión pública mundial y europea en particular para que no se entienda esta posición como una posición española, sino como una posición del gobierno actual de España, que no es lo mismo que España. De la misma manera que quienes conocemos bien la región, y yo llevo 36 años en la carrera diplomática,
le digo, no estoy en el retiro, estoy en la excedencia, puedo volver a la carrera diplomática cuando lo decida. Le puedo decir que en mis 36 años de experiencia diplomática rara vez he visto que se alimente una crisis diplomática con un Estado con el que se mantenían buenas relaciones y que además inició las relaciones diplomáticas con España un gobierno socialista presidido por Felipe González. Nunca había visto yo que se utilizara la política exterior tan brutalmente como una cortina de humo para la política interior. Se ha hecho otras veces. Y la política exterior, lamentablemente, la política internacional, las relaciones internacionales y exteriores han sido utilizadas como elemento primero de oposición y después de separación de la sociedad española por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ese fue el inicio de lo que estamos viviendo hoy. Y le digo otra cosa más. No se puede llamar genocidio a lo que ocurre en Gaza. Yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo en Gaza. Soy amigo de Israel, soy amigo personal del ministro de Asuntos Exteriores de Israel. He defendido a Israel su derecho de existir, su derecho a atacar a Irán y su programa nuclear en todos los medios de comunicación, españoles, europeos, de Centroasia, el que usted quiera. Tengo una doble página en el periódico La Razón, usted puede ver perfectamente cuál es mi línea editorial. Lo que le puedo decir es que, no estando de acuerdo con lo que se está haciendo en Gaza, decir que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio es gravísimo, porque los genocidios están definidos claramente en el derecho internacional. No se puede declarar como genocidio una operación que en efecto quizás sea desproporcionada, en el que se hayan incurrido en excesos, en el que se ha destruido el 95% de los edificios de Gaza, en el que se ha provocado una hambruna de manera artificial. Eso no es un genocidio. De momento tampoco es una limpieza étnica, porque eso sería desplazar a todos los que están en Gaza a otro lugar. Eso no ha ocurrido todavía, esperemos que no ocurra. Un genocidio es la voluntad, la estrategia deliberada, precisa y continuada de eliminar físicamente a un pueblo por razones de etnia, religión, cultura o raza. Eso es un genocidio, eso es lo que sufrió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial y hemos tenido otros ejemplos en la humanidad, como por ejemplo el genocidio contra el pueblo armenio o el que ocurrió en los Grandes Lagos de África. Le digo por último, cuando Gideon Sa'ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, dice que esto es una cortina de humo para tapar las vergüenzas del gobierno de España, tiene completamente razón. A eso iba yo, embajador de Aristegui. Usted decía que no había visto antes una utilización tal de las relaciones diplomáticas como está ocurriendo durante el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Puede ser esa la diferencia? Lo que señala el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, que el gobierno de Sánchez está envuelto en muchos escándalos de presunta corrupción. Y quiero pedirle una valoración adicional. Nos quedan pocos segundos o minutos, señor embajador. En la Vuelta Ciclística a España ha habido manifestaciones antisemitas, pro-palestinas, que han puesto en riesgo el desarrollo de la carrera, que han puesto en riesgo a los ciclistas, y el ministro de Exteriores de España ha declarado que él sería partidario de la expulsión del equipo israelí, tal como lo piden los manifestantes. ¿Usted qué valoración hace de esto? De ahora no solo la diplomacia, también en el deporte. Me parece un disparate completo, me parece una ignominia. Lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores es indigno de un responsable político que tiene que estar por encima de la política. El ministro de Exteriores puede ser el miembro de un partido político, puede ser un diputado de ese partido político. Lo que no puede ser es un sectario de ese partido político. El ministro de Asuntos Exteriores de cualquier país del mundo tiene que ser un hombre de Estado. Y eso es lo que lamentablemente el ministro de Exteriores, mi compañero de carrera, el señor Álvarez, no es. No se puede hacer ningún tipo de manifestación que dé confusión o que dé pie a pensar que un gobierno democrático occidental del mundo avanzado está dando cobertura o excusa a lo que ha cometido un grupo terrorista execrable, sanguinario, barbárico, que tiene como primera víctima su propio pueblo. No olvidemos que los gazatíes son la primera víctima de Hamás, y es absolutamente intolerable que esto ocurra. Le digo más,
pedir desde el Ministerio de Asuntos Exteriores que se expulse un equipo patrocinado por unas empresas israelíes es algo que yo jamás había visto en ninguna parte del mundo. Este gobierno ha llegado a unos extremos que yo jamás había creído que vería como profesional de la diplomacia. Y le diré, por último, una cosa que me parece de necesidad moral, incluso si le parece a usted que yo lo diga, o que lo digamos cualquiera, que tengamos una conciencia. Sí, estamos a favor del fin de las hostilidades en Gaza. Sí, queremos que pare la hambruna en Gaza, pero también estamos en contra de Hamás. Queremos que Hamás sea eliminada como grupo terrorista. Queremos proteger el derecho a existir de Israel. Israel es muy importante para la humanidad. Es una deuda moral que tiene la humanidad con su propia historia. Son solo 16 millones de judíos. Es una comunidad extremadamente frágil. Y no se puede caer en el antisemitismo primario, que en cuanto hay algo con quien no estamos de acuerdo con el Estado de Israel, automáticamente se encienden los motores que alimentan el antisemitismo primario que hoy todavía existe en Europa, sobre todo en la izquierda y también en la derecha. Embajador de Aristegui, como analista geopolítico, le saluda Ruth del Salto. Quiero preguntarle por el suceso que se vivió ayer en Qatar, en Doha, evento o escenario de negociación entre Israel y Hamás. Preguntarle cómo afecta esta situación la negociación que se estaba dando hasta el momento entre Israel y Hamás. Mire, le voy a decir conozco muy bien ese país y conozco mucha gente en ese país. No conozco a un solo catarí, y conozco muchos, ni uno solo, que se muestre favorable a Hamás. Ellos han dejado que Hamás esté en su país porque se lo pidió Estados Unidos y en segunda instancia el propio Estado de Israel. Qatar aborrece Hamás. Lo tiene ahí porque se lo han pedido otros, para mantener los canales secundarios abiertos y poder seguir siendo mediador cuando es necesario, como lo hicieron con los talibán. Y le puedo decir más, Qatar es un aliado estratégico de Estados Unidos y de Occidente. La base aérea militar de Al Ubaid tiene más de 12.000 efectivos, es esencial para la seguridad del Golfo y es un país amigo, aliado, leal y fiel de los Estados Unidos de América. No me parece ni correcto ni razonable que se haya atacado al Estado de Qatar en este momento, sabiendo que están mediando de buena fe para tratar de liberar a los que quedan de rehenes del abyecto y execrable grupo terrorista de Hamás, y le garantizo, porque lo conozco, que las más altas instancias de ambos países le han pedido a Qatar que siga interviniendo en pro de una solución para los rehenes.